Entonces, hay una promesa divina. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Y en quién se encuentra esa vida eterna? En Cristo Jesús. Entonces, Pablo no solamente es un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, sino que al mismo tiempo su llamado obedeció a que Dios había hecho una promesa de vida. Esta promesa, pudiéramos decir, que se gesta no solamente en el mensaje de la palabra misma, sino que de igual manera es algo que trasciende hasta la eternidad misma. Porque recuerden que Jesús fue ese cordero inmolado en la historia. Él fue inmolado, murió por nuestros pecados en el curso de la historia humana. Pero antes que se empezara a escribir la historia, antes que el mundo fuese formado, ya Cristo había sido inmolado. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Que fuimos comprados no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, que fue inmolado por nosotros antes de la fundación del mundo. La salvación nuestra, hermano, esta salvación nuestra y el mensaje de salvación predicado y enseñado por el apóstol, y que nos alcanzó a nosotros, y que de igual manera nosotros proclamamos al mundo, no es un invento humano, sino que es algo que viene de Dios. Es una promesa de Dios. Y Dios no es como los políticos que prometen y no cumplen. Dios es alguien que cuando promete, Él cumple. Y lo que promete, ha prometido y sigue prometiendo, es que dará vida a todos los que creen en su Hijo. Pero fíjese, no solamente es una promesa de vida para hoy, sino que también Él promete una vida con Él en la eternidad. Fíjese, ¿cuántos son salvos ya por la gracia del Señor? Bueno, cada uno de nosotros es un testimonio de que Dios es fiel, porque Él prometió vida en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó cuando creímos en Cristo? Nos dio vida. Nos dio vida. Eso es lo que dice la carta, conocida como a los Efesios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Nos dio vida. ¿Cuántos tienen la vida de Dios? ¿Cuántos sienten la vida de Dios? Desde el momento en que usted siente la vida de Dios, estamos admitiendo que Dios cumplió su promesa de darnos vida. Y si Él cumplió con usted la promesa de darle vida, si creía en Jesús, tenga la certeza que la vida inmortal, incorruptible e inmarcesible que está reservada para nosotros en los cielos, también se cumplirá. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? Si tenemos la vida al creer en Jesús,
es porque Él nos cumplió la promesa de darnos vida. Y si ya experimentamos esta fase del cumplimiento de la promesa de la vida en Cristo, entonces tengamos seguridad que la fase que hace falta, ¿cuánto dan gloria a Dios, hermano? Que la fase que hace falta, también el Señor la cumplirá, porque su nombre es fiel y verdadero. La promesa de la vida. Dios es vida. Y Dios siempre ha querido que los seres humanos tengamos vida. Desde el libro del Génesis mismo, cuando se habla de la vida, de no quebrantar el mandamiento de Dios, de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de ese fruto coman morirán. Las advertencias eran porque Dios no quería la muerte de los seres humanos. Él no quiere la muerte de los seres humanos, porque Él es vida. Él es vida. Él es vida. Y a lo largo de toda la Biblia, desde el árbol de vida en el Génesis hasta el árbol de vida en el Apocalipsis, el propósito de Dios para los seres humanos ha sido que tengan vida. Pero la vida no es existencia, es mucho más allá. Porque hay personas que existen, pero no por eso tienen vida. Porque solo se puede tener vida estando en Cristo. Pero si hubiese alguna persona que no tiene a Cristo en su vida, no tiene la vida. Eso es lo que dice el cuarto evangelio. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es posible que esta predicación la estén escuchando personas que no han creído todavía en Jesucristo. Personas que todavía están en sus pecados. Personas que todavía viven practicando sus delitos. Y posiblemente se jacten de tener salud. Posiblemente se jacten de tener una condición económica que les aventaja por el promedio de las personas. Pero yo quiero decirle en esta noche que usted lo único que tiene es existencia, no tiene vida, porque la única manera de tener vida, como dice el versículo primero en la parte final, es estando en Cristo. Solamente estando en Cristo. Una vida completa, una vida plena. Eso es, Dios quiere dar vida a los seres humanos. Y esa vida está en su Hijo. Dice el versículo número 2. A Timoteo, amado hijo, ya lo decíamos, que en los viajes misioneros de Pablo, fue Timoteo quien se unió, si mal no estoy, en el segundo viaje misionero, de acuerdo al itinerario de viajes que nos da Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero posiblemente Timoteo se convirtió en alguna visita anterior de Pablo, posiblemente en el primer viaje misionero. De manera tal que cuando se inicia lo que se conoce como el segundo viaje misionero, es cuando Pablo, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 16, se encuentra con Timoteo. Ya para entonces Timoteo era un hombre joven con una reputada espiritualidad, de manera tal que en todas las regiones de alrededor la gente daba buen testimonio de él. Y fue en ese segundo viaje misionero cuando Timoteo se convirtió en el acompañante inseparable del apóstol Pablo. En el acompañante inseparable. Y lo llama amado hijo. Y esto muestra lo que realmente ocurrió entre el apóstol Pablo y Timoteo. Pablo amaba mucho a Timoteo, porque fue un hombre muy fiel al apóstol. Fue un hombre fiel al apóstol, de manera tal que Pablo mismo lo llama amado hijo. Con toda seguridad, porque él fue quien lo ganó para Cristo. Y le llama amado hijo. Esto representa, como ya dije, con detalle y con precisión, el sentimiento de Pablo estando en vida hacia este hombre joven llamado Timoteo. Pero lo que le desea a Timoteo son tres cosas. Tres cosas que necesita todo creyente. Tres cosas que necesita todo aquel que es desafiado para pelear la buena batalla de la fe. Y la primera de ellas es gracia. La segunda, misericordia. Y la tercera, paz. Gracia de Dios. Esas tres cosas las necesitamos nosotros también. ¿O no es verdad, hermano? También estamos peleando la buena batalla de la fe. Como otrora Pablo y Timoteo pelearon la buena batalla de la fe, así también nosotros hoy día estamos peleando la batalla de la fe. Pero algunas veces desanimamos, algunas veces fallamos también, tropezamos, nos equivocamos, pecamos. Y por eso le desea estas tres cosas, que por cierto, estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, las tres palabras unidas en un saludo, solamente se encuentran en primera y segunda de Timoteo. Solo en esas dos. Pero gracia es un don inmerecido. Y nosotros en cada momento de la vida necesitamos que la gracia de Dios nos acompañe. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Porque todo lo que recibimos, lo recibimos.